Está con nosotros el doctor Javier Bedoya de Vivanco, candidato con el número 4 al Congreso de la República por la Alianza Popular, ¿no? APRA-PPC, y también el doctor Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de la República, nuevamente tocará la puerta del electorado para llegar al Palacio Legislativo una vez más. Por Acción Popular. ¿Cómo está, doctor Bedoya? Muy buenos días. Muy buenos días, doctor García, ¿cómo está? Gracias por la aclaración de Acción Popular, porque la presentadora habló de Alianza Popular, ¿no? Claro, bueno. Es diferente. Está enamorada de nuestra Popular y siempre lo hemos sido. Sí. Bueno, siempre nosotros hemos visto la trayectoria de uno y otro candidato, ahora candidato. Ustedes son los que al menos tienen mejor referente, ¿no?, en el ámbito público. ¿Qué es lo que pasó anoche en el Congreso? ¿Qué es lo que ha pasado ayer? ¿Por qué en un momento todos aprobaron por unanimidad y ahora, por ejemplo, Acción Popular suscribió una solicitud para que se debatiera la polémica propuesta y de otro lado el PPC al menos no secundó ese documento? Doctor Bedoya, por favor, ¿qué dice usted? Muy sencillo. La ley fue aprobada, como usted dice, en meses pasados y remitida al Ejecutivo para que la promulgue. Dentro de sus atribuciones, el presidente observó la ley dando una serie de fundamentos y razones, entre ellos en materia constitucional. Devuelto por el Ejecutivo al Parlamento el proyecto de ley, pasó para informe o dictamen de la Comisión de Economía, que es la que había dictaminado el proyecto original. Y allí se encuentra. Algunos congresistas presentaron ayer un pedido para dispensar de ese trámite de comisiones y proceder a votar ayer. Y la mayoría del Parlamento, representada en la Junta de Portavoces, dijo que no, que primero venga el informe de la Comisión de Economía y después se verá el proyecto de ley. O sea, no es que nos hayamos negado a verlo, sino simplemente lo que se ha acordado es que se cumpla con emitir el informe de la comisión dictaminadora y en base a ese informe se procederá por el Pleno a votar. Doctor García. Bueno, yo he pedido licencia por unos días porque soy parte de la plancha presidencial de Alfredo Barnechea y he pedido una licencia sin goce de haber. No estaba ayer en el plenario por eso, pero soy uno de los autores de los proyectos, diversos proyectos, el mío fue el primero, para lograr la devolución de los aportes de los pensionistas. O sea, la voluntad, la decisión de que puedan ellos cobrar si creen conveniente o quedarse en el sistema si les ofrecen mejores rentas de las que actualmente ofrecen. Así que yo no estaba ayer. Pero sí me llama la atención que, si bien es cierto lo que Javier Bedoya dice, que es usual lo que él dice, sin embargo ha podido perfectamente bien aprobarse en la Junta de Portavoces la exoneración del pase a comisiones y verlo directamente en el Pleno y ratificarlo. Se suele hacer también eso y creo que el tema es bastante conocido, se ha debatido muchísimo, pero también es cierto que hay muchas presiones de las AFP que manejan tanto dinero como el presupuesto general de la República y por lo tanto tienen razones poderosas para lograr neutralizar o desviar o cambiar el proyecto originalmente aprobado por el Congreso. Yo me permito intervenir allí, don Rubén, porque insinúa Víctor Andrés de que las AFPs han maniobrado y por lo menos con mi bancada tenga usted la certeza que no. Ayer yo he expresado que este es un tema importante que debe de verse, pero no tiene por qué dejarse de lado el informe de la comisión que tiene que dictaminar. Lo que pasa es que también por fines electorales y en víspera de las elecciones hay quienes querían sacar esto buscando réditos políticos. Provecho. Muy bien, puede ser. Pero en fin, yo entiendo lo que dice Javier Bedoya, pero no lo comparto, es evidente, ¿no? Y tampoco estoy acusando a él de absolutamente nada. Claro. Simplemente digo que hay lobbies poderosos, manejan 120.000 millones de soles, son mucho dinero para tratar de convencer a mucha gente, ¿no? Claro. Bien, esto es Radio Exitosa, estamos con el doctor Bedoya de Vivanco y García Belaúnde. Otros temas que están en la mesa son las elecciones, indudablemente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? La percepción ciudadana no deja de hablar acerca de
problemas en el Jurado Nacional de Elecciones. A esto se suma una llamada de atención, una segunda llamada de atención por parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones hacia el jefe de Estado, pidiéndole tranquilidad. ¿Por qué estamos en esta discusión que realmente nos quita tiempo para hablar acerca de los problemas nacionales? Doctor Bedoya. Hay varios problemas que se han presentado. Probablemente en base a esta experiencia tenga que corregirse radicalmente la ley, porque no puede ser que a 20 días o 3 semanas de las elecciones no se hayan definido una serie de tachas que siguen en curso. Por un lado, eso crea incertidumbre. Pero la reacción del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que comparto plenamente, se debe a que el primer ciudadano del Perú que debiera garantizar absoluta independencia y neutralidad en este proceso, que es el presidente de la República, violando todo tipo de neutralidad e independencia, ha firmado un documento partidario en donde califican que este proceso está enturbiado y restan credibilidad, o más que credibilidad, imparcialidad a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Eso es sumamente grave. Eso es sumamente grave, que el presidente se esté parcializando y que esté públicamente suscribiendo documentos, creando más incertidumbre y poniendo un velo o un manto de sospechas sobre la forma como se está llevando a cabo el proceso. Todo porque los candidatos que ellos han apoyado han terminado siendo retirados o han fracasado en su intento de postular. Primero, el candidato propio del Partido Nacionalista, que fue el señor Urresti. Posteriormente lo sacan al señor Urresti, pusieron al que había sido ministro de Agricultura, tampoco prendía, regresaron donde el señor Urresti y al final lo sacan. Entonces se vuelcan donde el señor Guzmán, que por errores propios de su colectividad política no puede inscribir ni sus listas al Parlamento ni su candidatura presidencial, y evidentemente entonces, siendo estos los ahijados, los prodigados por Palacio de Gobierno, ha habido una reacción y crean más incertidumbre en este proceso. Así es. Bueno, ese es un aspecto muy preciso. ¿Qué dice, doctor García Veloz? Yo en principio estoy de acuerdo. Lo que ha pasado aquí es que el señor Humala no se ha dado cuenta que él tiene que ser neutro. Él es el presidente de la República, el jefe del Estado, un Estado que está yendo a elecciones, pero que durante la época electoral la primera autoridad es el Jurado Nacional de Elecciones, autoridad reconocida y respaldada por la Constitución y que actúa además con total independencia. Creo que los plazos, creo que hay que hacer una reforma electoral más adelante. Creo que es absurdo que en diciembre se hayan inscrito una serie de candidaturas de partidos que no se sabía si existían o no, estaban con total abandono, y sin embargo son candidaturas que se han inscrito y luego las empiezan a revisar, les encuentran defectos y las sacan. Vientres de alquiler. Vientres de alquiler, claro. Totalmente. Pero entonces, sí. O sea, es una pena que el jurado y la OMPE no hayan podido en 5 años vigilar las actividades de los partidos y saber qué partidos funcionaban y cuáles no funcionaban, no existían, como es el caso de la mayoría de los que están hoy día compitiendo y algunos de los que han sacado. Eso no lo ha hecho. Y luego, a partir de diciembre, que empieza el proceso, y recién empiezan a tachar y a observar una serie de cosas que evidentemente tenían que venir malas, porque el partido detrás de ellos era un partido cascarón, de etiqueta, y eso no se había solucionado. Bueno, ya estamos acostumbrados a tener ese tipo de partidos, pues. ¿Y esto por qué? Porque la ley de reforma electoral no se ha dado en el tiempo ni se ha considerado lo que siempre se ha pedido. Esto no es de ahora, esto viene ya de las elecciones anteriores. Estamos hablando de 2011. Bueno, en efecto. Doctor Bedoya. En efecto, los primeros proyectos de reforma electoral, o sea, para modificar la ley electoral, por ejemplo, fueron presentados en la primera semana de agosto del 2011. Por ejemplo, mi proyecto para eliminar el voto preferencial. Y después han venido un sinnúmero de otros proyectos para modificar diversos aspectos de la legislación sobre la materia. Esto tenía que ser dictaminado por la Comisión de Constitución, que ha sido presidida durante todos estos años por la bancada de gobierno, el Partido Nacionalista. Y han dormido hasta último momento el abordar estos temas.
Cuando Freddy Otárola era presidente del Congreso, yo fui uno de los que insistí en la Comisión de Constitución para que se le mandara un oficio urgiendo que los temas, hace más de 2 años, que ya estaban en agenda, que estaban en la orden del día, se pusieran en debate, y no hizo caso. Ahora, evidentemente, lo pusieron tardíamente. Cuando se presenta y se aprueba por el Pleno la ley de reforma de partidos políticos, se remite, esto fue aprobado en octubre, se remite al Ejecutivo y el presidente espera el último día para observar la ley. Y de allí regresa la ley al Parlamento antes del cierre de la legislatura, el 15 de diciembre. Se insistió en el proyecto, fue en noviembre que se insistió en el proyecto. Se remite entonces para publicarse en El Peruano y demoran 2 meses. El Ejecutivo demora 2 meses en publicar la ley, que recién la terminan publicando los primeros días de enero. Entonces, ¿qué responsabilidad hay acá del Parlamento? Fundamentalmente han sido maniobras del Ejecutivo para dilatar todo esto. En el Parlamento, con la bancada de gobierno, y en el Ejecutivo demorándose en observar la ley y después en publicar la insistencia que fue aprobada por el Congreso. Así es, doctor García. Bueno, es cierto, yo planteé también una serie de proyectos de reforma, por ejemplo, el voto voluntario. Claro. El voto voluntario, que lo planteé también hace 4 o 5 años y fue rechazado. Creo que el PPC no votó conmigo, votó en contra del voto voluntario. Y luego, cuando fue rechazado, lo replanteé para que el voto sea voluntario, por lo menos en las elecciones municipales. Yo creo que esa es la gran reforma electoral que hay. Hay otras muchas más importantes. El voto preferencial que dice Javier también es interesante. Pero lo que quiero decirles es que ha habido tiempo, pero ha sido la Comisión de Constitución manejada por el oficialismo, inclusive por el vicepresidente de la República, fue presidente de la Comisión 1 año, y lo que han hecho es simplemente colocar cosas que les interesa a ellos, pero no las reformas fundamentales. O sea, lo que siempre ha ocurrido en la política peruana, amarrar el macho, ¿no? Así y de es. esta manera retrasar las cosas al final. el avance de una democracia interna que debió de prevalecer en los partidos políticos y que lamentablemente, según los últimos estudios dados a conocer por algunos especialistas, se mantiene pues este mercado negro en las elecciones, ¿no? En las elecciones internas, por ejemplo. ¿Qué pasó, doctor Bedoya, con su proyecto de ley relacionado con el voto preferencial? Que ha desembocado, pues, como lo vuelvo a reiterar, en un mercado interno y unas pugnas por estar en los primeros puestos, como ha ocurrido todos los años. ¿Qué ha ocurrido? Que me quedé solo. Mire, a mí me sorprende porque durante la campaña hace 5 años yo escuché a muchos candidatos presidenciales exigir que el voto preferencial se eliminara. Esto fue adoptado como una política de Estado por el Acuerdo Nacional. Todos los especialistas en la materia que conocen la legislación electoral han insistido en esa necesidad. En ese sentido hay pronunciamientos oficiales del Jurado de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. O sea, todos los entendidos coinciden de que es un efecto perturbador y que la gran cantidad de nulidades que se presentan en las actas se debe precisamente al recuento del voto preferencial. Sin embargo, cuando el proyecto fue presentado, como todos los parlamentarios son hijos del voto preferencial, no hubo seguimiento, se desestimó, y en la última vez que se votó esto en el seno de la Comisión de Constitución, que yo integro como representante de mi bancada, fui el único parlamentario que mantuvo la eliminación del voto preferencial. Todos los demás, de todas las otras bancadas, se opusieron y quisieron mantener el sistema que actualmente tenemos. En consecuencia, el único que ha actuado, perdone que hable en primera persona, pero el único que ha actuado coherentemente de principio a fin es quien habla. Todas las otras bancadas se llenaban la boca hablando una cosa, pero al momento de votar mantuvieron el sistema del voto preferencial. Bueno, yo creo que nosotros planteamos una cosa diferente, en el sentido de que nosotros planteamos que si hay 2 cámaras, como debería existir en el Perú 2 cámaras, si no tenemos una cámara pequeña, como si fuésemos un país caribeño,
de esas dimensiones, con 130 parlamentarios, menos que los que hay en Ecuador, etcétera, y unicameral, nosotros habíamos planteado las dos cámaras y que la Cámara Alta sea voto cerrado y la Cámara Baja sea abierto. Voto preferencial. Voto preferencial. ¿Por qué? Porque la Cámara Baja es circunscripciones electorales mucho más pequeñas y hay un contacto más directo con la persona. Eso es, arriba, en la Cámara Alta, que se respete el orden del partido, y abajo que haya voto preferencial. Como sucede en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Italia se aprobó hace poco un proyecto para que los dos primeros de una lista sean designados por el partido y el resto sea una especie de voto preferencial. De tal manera que hay constantemente novedades y cambios que se pueden hacer. Pero efectivamente, tal como están las cosas, con un parlamento pequeño es muy complejo mejorar la votación y la calidad de los parlamentarios si seguimos con los sistemas de elección que tenemos actualmente. Bien. Yo me permito agregar un argumento adicional a lo que ha esgrimido Víctor Andrés. Porque yo también en la primera semana de agosto del 2011 presenté un proyecto de ley para restituir la bicameralidad. Y uno de los fundamentos por los cuales hicimos ese planteamiento fue porque la experiencia nos demuestra que la Cámara existente, la unicameralidad, hace que el Parlamento en los hechos se haya convertido en una asamblea de alcaldes. O sea, como todos los integrantes del Parlamento provienen de un departamento, de un distrito, de una provincia, vienen con su visión focalizada en los problemas del lugar que representan. No tienen una visión de conjunto, una visión de país. Y para compensar ese déficit es que se planteó la restitución del Senado elegido en lista única a nivel nacional, para que los partidos pusieran allí gente que tuviera una visión de país y con esto compensaran las deficiencias de la Cámara Única que actualmente tenemos. Pero esto tampoco prosperó y quienes aquí se han opuesto tajantemente ha sido el fujimorismo. Porque como fue Fujimori el que modificó la Constitución y estableció el sistema unicameral, cualquier cosa que modifique la Constitución de Fujimori, simplemente el fujimorismo lo bloquea. Y como ellos tienen un número de representantes sin cuyos votos no prospera la modificación constitucional, lo han bloqueado durante muchos años. Sí, es cierto, se requieren 87 votos y hemos conseguido 82, 84, por ahí no hemos llegado a los 87. Claro. Y entonces, debido a que el fujimorismo evidentemente de alguna manera boicotea cualquier tipo de reforma de esta naturaleza. No solamente en este caso, hay también otros casos donde pasan exactamente lo mismo. Pero creo que eso va a tener que cambiar en algún momento, porque además lo que se pretendía no era incrementar ningún presupuesto, sino en base a todo lo que ya existe, ni un sol más, se podía los 130 desdoblarse en 100 y 30. Y claro, es cierto que una Cámara Alta es una Cámara a nivel nacional, representa a la nación. La Cámara Baja representa a las localidades. Cuando hay un problema o un conflicto entre dos localidades, por ejemplo, en el tema de límites territoriales, que hay muchos, evidentemente es difícil resolverlos cuando no hay una visión general del asunto, sino participan los congresistas de un lado y del otro. Y todos jalan agua para sus molinos. Exactamente. Bien, esto de los límites, ya que usted lo vuelve a tocar, es algo que también resulta proveniente hasta del siglo pasado. Tenemos ahí disputas eternas, ¿no? ¿Por qué no se solucionan? ¿Qué es lo que pasa? Aquí en Lima mismo, distritos, Chorrillos Surco, San Isidro, Magdalena, en fin, problemas. A nivel nacional, en las regiones, estamos hablando también de Lima con Ica y así sucesivamente, Puno con Tacna, es decir, por todos lados. Bueno, es que se crearon muchas provincias en el pasado porque las constituciones del pasado hablaban de número de diputados que representaban a tales provincias. Por lo tanto, había que crear más provincias para meter más diputados de tu sector, de tu partido, de tu gremio, de tu colectividad política, etcétera. Y eso hizo que en un momento dado se creen muchas provincias que se crearon básicamente, no todas por suerte,
básicamente en función de intereses locales y partidarios. Ahora último, se ha creado la provincia de José María Arguedas, en Apurímac, y ha desatado pues un conflicto entre dos provincias, Andahuaylas y otra. ¿Por qué? Esa es la gran interrogante. ¿Por qué? Porque han invadido pues en área de otra persona o de otra región, y eso es otro problema. Es que cuando se hacen las modificaciones territoriales con criterios políticos y no técnicos, y cuando se tiene que modificar y ahí vuelve a primar el interés político, evidentemente la autoridad no toma decisión. Usted mencionaba, por ejemplo, el conflicto territorial entre San Isidro y Magdalena. Este es un asunto que competía verlo el municipio de Lima. Ha habido momentos en que el señor Castañeda, en su periodo anterior, siendo alcalde, tenía el alcalde de San Isidro, el de Magdalena, y él manejaba el municipio de Lima. Y sin embargo se puso de perfil y no quiso comprarse el pleito. Actualmente, bueno, se ha seguido el procedimiento, no se ha llegado a un entendimiento en trato directo. El asunto está pendiente de verse en la presidencia del Consejo de Ministros. Supongo yo que como es una papa caliente, el Ejecutivo no va a querer tampoco remitir el proyecto de ley al Parlamento, porque no olvidemos que el definir las fronteras o los límites entre distritos, provincias, o sea, todo lo que es el cambio territorial, se ve mediante ley del Parlamento, pero a iniciativa del Ejecutivo, precisamente para quitarle a los parlamentarios la tentación permanente de crear distritos y provincias de acuerdo a sus intereses políticos. Bien, bueno, esa es una realidad también, pero han quedado leyes pendientes de discusión de funcionarios públicos, la ley de ordenamiento territorial. Estos es otros aspectos que es necesario contemplar en los siguientes minutos. ¿Me permiten ustedes? Mire, el tema es en el Lima y Callao, entre distritos y región y provincia, tenemos 51 gobiernos locales, o sea, 42 distritos de Lima, 9 distritos del Callao, y más 2 regiones, estamos hablando de 51 gobiernos locales, 51 pequeños parlamentos, con presidentes, con gobernadores, con alcaldes, con primeras damas, y es una ciudad que al final se convierte en caótica. Hay 51 camiones de basura que van en la misma dirección de diferentes municipalidades a echar la basura. O sea, se repite todos los servicios y eso encarece todo. Claro. De tal manera que todo ese dinero que se podría ahorrar e invertirlo en obras de la ciudad se gastan en la parte administrativa, ¿no? Así es. Volvemos en unos instantes, doctor Bedoya. Sí, no? Vamos a una pausa. 10 de la mañana. Seguimos, esto es Radio Exitosa, son las 10:06, y el Congreso de la República ha enviado a la primera dama un pliego de preguntas sobre su relación con el caso Lavallato. Así es, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Gustavo Rondón, le envió a la primera dama, Nadine Heredia, un pliego de preguntas para que explique sus vinculaciones comerciales, amicales y financieras con funcionarios de Brasil involucrados en el caso Lavallato, entre ellos los empresarios de las firmas constructoras Odebrecht y OAS, también con José Paredes Rodríguez, quien a través de su empresa Apoyo Total le habría pagado 5 millones de dólares por una consultoría de marketing a Heredia en el año 2008. En el año 2012, Apoyo Total ganó una licitación de gobierno de Ollantaytamala de más de 12 millones de soles a través de la Sutran. Bien, estos son temas que concentran la atención pública y sobre los cuales también vamos a conversar con nuestros invitados, ¿no? El doctor Bedoya de Vivanco y el doctor García Belaunde, los 4 de Acción Popular y de Alianza Popular. Doctor García Belaunde, ¿qué nos dice sobre este caso? Las comisiones de fiscalización terminan el próximo 28 de julio. Entiendo que, de acuerdo a las últimas encuestas, habrá una mayoría fujimorista en el próximo Congreso, con participación también
de representantes de Acción Popular y de la Alianza Popular. Bueno, yo creo que el tema del lavallato es un tema muy, pero muy grave. Miren lo que está pasando en Brasil, donde la presidenta tambalea de la República Federativa del Brasil y el expresidente Lula, gran político de gran popularidad, 2 veces presidente de Brasil y durante larga vida ha sido dirigente sindical, obrero, etcétera, y que tenía un gran prestigio. Bueno, todo eso se ha venido abajo y además no solamente eso, sino que lo están salvando con un ministerio para que tenga algún tipo de inmunidad. Jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Todo eso va a llegar al Perú de todas maneras, de alguna manera ya está llegando. Es decir, estas empresas que usted ha mencionado, OAS y Odebrecht, son empresas tramposas que tenían prácticas corruptas de coimear a autoridades para poder conseguir obras públicas, y en el Perú han hecho muchas. La línea amarilla es una de ellas. La línea amarilla es una de ellas, que vemos como el Evitamiento de Lima es la única evitamiento del mundo donde se paga tanto por ir despacio. Y tan despacio uno va que hay hasta vendedores ambulantes ofreciendo mercadería. Entonces, esto es un negociado. Y lo de Odebrecht también. Todo eso tiene que investigarse. Y mucho me temo que van a caer funcionarios y políticos que durante los últimos años han tenido responsabilidades en gobiernos nacionales o locales, porque no puedo pensar que esas empresas son coimeras en su país, pero cuando vienen al Perú han dejado de serlo. Eso no lo cree nadie. Así es. Y justamente han habido pues menciones ya, 5 exministros, 3 de la gestión anterior y 2 actuales. Doctor Bedoya. Pero estas empresas no solamente han hecho obras públicas en favor del gobierno central, en cuyo caso los ministros tienen que responder. También han estado haciendo obras públicas importantes para la Municipalidad de Lima. En consecuencia, el radio de investigación es mucho más amplio. La parte inicial de su pregunta se refería al interrogatorio que la Comisión de Fiscalización ha remitido a la señora Nadine Heredia. Está dentro de sus atribuciones parlamentarias, está dentro de las investigaciones que tiene encargada por el Pleno del Congreso la Comisión Fiscalizadora, y evidentemente, habiendo tantos indicios de la participación de gente de estas empresas con las altas esferas del gobierno peruano, estando inclusive los montos que aparecen en las investigaciones que hacen las autoridades policiales en el Brasil, coincidiendo con los montos que aparecen en las agendas de la señora Nadine, quien primero negó que eran sus agendas, negó que era su letra, y después tuvo que reconocer, y al perito que determinó que sí eran, entonces ahora están viendo cómo lo hostilizan y lo anulan. Entonces hay mucho que investigar, y más aún cuando por lo menos junto a una partida de 3 millones que coincide con una cifra que aparece en las agendas de la señora Nadine, aparecen las iniciales del presidente de la República. Así es, la 8. Si bien todo esto aparentemente fue antes de ser elegido, evidentemente indica un acercamiento previo, ¿verdad? Un acuerdo previo, si es que se determina responsabilidad. En fin, no quiero adelantar más porque esto está siendo investigado. No quiero saltar a conclusiones sin que las investigaciones terminen, pero si bien, como usted dice, esta comisión investigadora termina en 3 o 4 meses, cuando termina el mandato del actual Parlamento, las indagaciones y las investigaciones que está haciendo la Fiscalía de la Nación presumo que van a continuar, porque allí no hay cambio de la composición de los integrantes del Ministerio Público.
Bien, esto es Radio Exitosa, son las 10:12. Seguimos conversando con nuestros invitados respecto a estos problemas de gran actualidad. Últimamente, el congresista Daniel Abogataz ha hecho algunas precisiones sobre estos señores que están siendo investigados. Aquí en Radio Exitosa detalló que los implicados serían el exministro de Vivienda, René Cornejo, el exministro de Energía y Minas, Elodoro Mayorga, el exministro de Economía, Luis Castilla, y los actuales ministros de Agricultura, Juan Manuel Benítez, y de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Q. Y como quiera que las investigaciones avanzan, probablemente pues quien a otras corporaciones municipales que han tenido contratos pues con estas compañías brasileras, ¿no? Eso no cabe la menor duda. Doctor García. Bueno, pero fíjese usted qué curioso. Nosotros conseguimos casi al pie de la letra con lo que ha dicho Abogataz. Quizás faltaría ahí Carlos Paredes, el ministro de Transportes también, que en él no lo ha mencionado. Pero todas esas personas que ha mencionado, en algún momento hemos presentado pliegos de interpelatorios y censuras y se han opuesto. A Mayorga lo hemos querido censurar y faltó muy pocos votos. Ausencias y falta de votos. Ausencias de algunas personas, claro. Programadas, autorizadas, deliberadas. Ausencias, sí. Con licencia, que pides licencia 10 minutos antes de la votación. Son argucias parlamentarias. Bueno, de acuerdo, pero yo anoto, yo no critico, no alabo ni critico, yo anoto. Y entonces, estos señores que han sido tan cuestionados, el aeropuerto Jorge Chávez, que además el señor Kuczynski ha sido director en una oportunidad del AP. Este aeropuerto Jorge Chávez hace 16 años no se hace la segunda pista de aterrizaje. Bueno, hace 50 años que no se hace. Se hizo una, hace 50 años cuando se inauguró, y hace 16 años está privatizado y no han hecho nada, aparte de cambiarle las mayólicas a los pisos y ponerle algunas mangas. Pero lo importante de un aeropuerto es la pista de aterrizaje. Yo he viajado a Trujillo y me he demorado 45 minutos en el vuelo, pero 42 en despegar. Claro, o sea, es lo que demora una en tierra que está en el aire. Y este señor Gallardo, el ministro de Transportes, les ha dado una adenda prorrogándole la ejecución de la segunda pista, y no solamente eso, sino les ha dado una adenda para permitirles que cobren tasa aeroportuaria a los que están de tránsito de Cusco a Piura o a Trujillo. Si tú pasas por el aeropuerto y a tomar un avión de Cusco llegas a Lima para irte a Chiclayo y a Piura, tienes que pagar una tasa. Otra vez. Claro, otro pago. Eso es inaceptable, y eso es 100 millones de dólares al año que le están regalando al AP. O sea, ese es un gobierno pues totalmente entreguista, ¿no? Claro, eso es la percepción que tienen los oyentes, que tiene la ciudadanía. Doctor Bedoya. Yo lo que diría más bien es que se trata de un Estado totalmente ineficiente, porque no le han entregado al AP el terreno para poder hacer la segunda pista de aterrizaje en el aeropuerto internacional, porque no han terminado los trámites de expropiación de esos terrenos. A pesar que hace varios años aprobamos en el Parlamento una ley muy expeditiva para acelerar todas estas grandes obras que requiere el Perú, una ley muy expeditiva para hacer las expropiaciones, lo cierto es que aún no se le entrega el terreno y en consecuencia no tienen la disponibilidad para poder hacer la pista. Mire, hace algunos días yo escuché en un programa de televisión a un entrevistador muy respetable que ponía énfasis en esta mediocridad y mala labor del Estado peruano. Él relataba que en el aeropuerto de Piura, que está concesionado a una empresa privada, esa empresa quiso poner aire acondicionado en el aeropuerto. Y todos sabemos el calor que hace en Piura, y más aún en los meses de verano. Iniciaron los trámites y le ha tomado 4 años. 4 años sin que esto le fuera a costar ni un centavo al Estado, porque era la empresa privada quien iba a poner todos los equipos. Le ha tomado 4 años a esta empresa conseguir las autorizaciones de los ministerios pertinentes. Entonces, este Estado paquidérmico, mediocre y corrupto en muchos aspectos, requiere una reforma profunda. Yo quisiera precisar, Javier dice algo que tiene también algo de razón, pero no toda la razón. En el caso de Jorge Chávez, falta 2% de entregar. Tienen el 98% y no hacen nada.
podían empezar a trabajar la pista en este momento, o el terminal, y no lo hacen. No les da la gana de hacerlo. Así que yo creo que hay doble responsabilidad del Estado que se demora y del concesionario que aplaude la demora para no sacar de su bolsillo plata e invertir. Claro. Bien, quienes pagan los platos rotos son los usuarios del aeropuerto, ¿no? Porque mucho tiempo en tierra. Y además no solamente eso, Sí. Fíjese usted, acá cerca están Las Palmas. El próximo año se vence la cláusula del contrato con LAP que prohíbe tener un aeropuerto a 150 kilómetros del Jorge Chávez. Entonces el próximo año se vence. Ya quieren renovarlo. Bueno, cuando se venza no hay que renovarlo. Y Las Palmas puede pasar al próximo año a ser un aeropuerto local, pequeño, local, con una pista maravillosa. Como existe en Buenos Aires. Como también. existe en cualquier Claro. parte del mundo. Bien. Porque el otro aeropuerto ya lo vendió García, que es Coique, que pudo haber sido también el aeropuerto para vuelos pequeños, cercanos, Claro. a Ica, a Jauja, etcétera, ¿no? Bueno. O a Chimbote. Finalmente, señores, una pregunta general para ustedes, ¿no? ¿Qué pasa con las comisiones de fiscalización? ¿Qué pasa con las comisiones investigadoras? Han habido una serie de informes en el caso de Forsur, por ejemplo, que investigó todos los problemas, las irregularidades del dinero invertido para la reconstrucción como consecuencia del sismo del año 2007. Eso es por un lado. Por otro, el caso Orellana. El caso Orellana también, hasta este momento no se conoce el informe, ha trascendido que está terminado. La percepción de la ciudadanía es que estas comisiones trabajan muy bien, hay mucho dinero que se invierte, etcétera, pero como consecuencia terminamos en cero, porque todo llega al Poder Judicial y ahí se archiva, o simplemente hay una investigación larga y tediosa. ¿Qué nos dicen? Muy sencillo. Si bien la Constitución y el reglamento del Congreso otorga al Parlamento la función de fiscalización sobre hechos de interés nacional, hay congresistas que les encanta hacer su labor congresal sobre la base de denunciar e investigar todo. Y muchas veces se investigan cosas que ya están siendo investigadas por el Ministerio Público o el Poder Judicial. Entonces, cuando el Parlamento investiga, se pasa meses investigando, contratan personal, cuesta millones de soles estas comisiones investigadoras por el personal, los asesores que contratan, y emite su informe que pasa al Pleno para ser aprobado. Las conclusiones es: hemos encontrado esto y esto otro, pase al Ministerio Público y pase al Poder Judicial. Cuando ya el Ministerio Público y el Poder Judicial han entrado a investigar las mismas cosas. Entonces, esta es una de las materias que creo que merece una reforma o una revisión por el nuevo Parlamento respecto a la labor de fiscalización del Parlamento, en que sin retasearle esas atribuciones, sí se sea más prudente en los temas que se ponen a investigar, para que no se produzca lo que usted ha dicho. Perfecto. Investigan y todo termina en manos del Poder Judicial. Doctor García Belaúnde. No corresponde, pero ya estaba desde antes en manos de ese poder. Mire, evidentemente algo de eso hay y hay que revisarlo, es cierto. Ahora, en el caso de Orellana yo le voy a poner una experiencia. En el caso de Orellana hemos investigado a jueces y fiscales y notarios, no solamente autoridades. El caso es tan complejo, el caso de Orellana, que la pregunta es si esto lo hubiese hecho solamente el Poder Judicial hubiese investigado a sus propios colegas. Yo no sé, está preso hoy día el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, en Piedras Gordas, y están presos jueces y fiscales, gracias en parte a la Comisión Orellana. Entonces, la pregunta es, si no hubiésemos hecho nada, el Poder Judicial hubiese actuado solo, hubiesen mandado presos al presidente de la Corte de Ucayali, no lo sé. Yo tengo ahí mis dudas, ¿eh? No Perfecto. lo sé. Señores, muchas gracias por estar acá, doctor Bedoya. Muchas gracias, García Belaúnde. Candidatos nuevamente al Congreso de la República con el número 4.